Hola, vamos con la segunda clase de proteínas. Vamos a ver una parte que es muy importante porque si os dais cuenta sale mucho, ¿vale? Estructura secundaria de las proteínas, alfa y beta plegada. Estructura terciaria, sobre todo, ¿vale? Estructura de las proteínas. Entonces, yo creo que es muy importante que esta clase la estudiéis bien y lo tengáis tengáis muy claro los conceptos. Os he puesto un vídeo que es muy simpático en el que os explica cómo son las cuatro estructuras de las proteínas, volverlo a ver y así lo recordáis, ¿vale? Bueno, pues como estructura de las proteínas. Las proteínas, como dijimos en la primera clase, son unas biomoléculas que tienen una forma especial y su función depende de esa forma. Tienen una estructura tridimensional que es la que le confiere su actividad biológica. Pensad en una enzima. Una enzima tiene un hueco donde encaja el sustrato. Por lo tanto, su forma para que encaje el sustrato en ella es específica y si por algún motivo se estropea, no nos sirve. ¿Vale? Entonces, la estructura de las proteínas es una propiedad muy importante. Y las proteínas, la estructura de las proteínas, yo siempre pienso en ellas como una caja perdón, las cajas chinas que entran una dentro de otra. La más simple de todas, pero no por ello la menos importante, es la más importante realmente, porque es la que va a dictar cómo se van a plegar después las proteínas, es la estructura primaria, que está constituida por simplemente la secuencia de los aminoácidos. Pero es lo que lleva, acordaros, la secuencia de los aminoácidos viene determinada por la secuencia de los nucleótidos del ADN. Realmente es tan importante esta estructura que la lleva nuestro material genético. Luego, esta estructura primaria se pliega en el espacio en una estructura secundaria. Esta estructura secundaria se pliega en estructura terciaria. Y por último, en algunos casos, en algunas proteínas que son más complejas, se forma una estructura cuaternaria por la unión de varias proteínas o subproteínas con estructura terciaria. Vamos a ir viendo cada una. Comenzamos con la estructura primaria. Ya os digo que miraros el vídeo, ¿vale? La estructura, bueno, comenzamos con la estructura primaria, pero antes comentaros que la estructura primaria y secundaria aparece en todas las proteínas, en todas, y luego en las globulares además aparece la estructura terciaria y en algunas las cuaternarias. La estructura de todas las proteínas, las distintas estructuras, depende del orden de los aminoácidos que estén en la estructura primaria. Y además, porque esos aminoácidos van a establecer distintos enlaces que van a hacer que se plieguen en el espacio de diferentes formas. No sé si lo entendéis. Es el tipo y orden de aminoácidos de la estructura primaria el que determina que tenga una forma o tenga otra, porque ese orden de los aminoácidos va a determinar que haya unos enlaces y no otros. La estructura primaria, como hemos dicho, viene determinada por el número y sobre todo por el orden de los distintos aminoácidos. Ya sabéis, los aminoácidos se unen para formar las proteínas y para formar los péptidos por enlaces peptídicos, que los vimos en la otra clase. Son enlaces fuertes y de hecho cuando desnaturalizamos la proteína, la estructura primaria nunca se rompe porque la desnaturalizamos con calor o con cambios de pH que eso no va a romper un enlace covalente, un enlace peptídico. Son enlaces fuertes. Todas las cadenas de las proteínas, las estructuras primarias tienen dos extremos diferentes. Un extremo de inicio que tiene el aminoácido con el grupo amino terminal libre y un extremo de final que tiene con el carboxilo terminal libre. Esta estructura determina el resto de las estructuras de la proteína, porque si, por ejemplo, en esta que tenéis aquí, los aminoácidos rosas se unen mediante puentes de hidrógeno, enlaces débiles, con los aminoácidos rosas,
el orden en el que están puestos va a hacer que se plieguen de una determinada manera. No sé si entendéis esto. Por lo tanto, la estructura primaria, en el orden como se pongan los aminoácidos, va a determinar el orden de la secundaria y sobre todo de la terciaria y en el caso de que haya de la cuaternaria. Va a determinar la forma de la proteína cuando está en disolución y por tanto va a determinar la función. Por eso es tan importante el orden de los aminoácidos y por eso está en el orden de los nucleótidos del ADN. ¿Vale? La estructura primaria, ya os he comentado que es muy importante y muchas veces un cambio en solo un aminoácido puede hacer que la forma de la proteína sea diferente. Mirad, lo que tenéis ahí es un glóbulo rojo, son glóbulos rojos, pero hay algunos que aparecen con forma de hoz. Es la anemia falciforme, que se produce por un solo cambio de un aminoácido en la proteína, en la estructura primaria de la proteína. Eso hace que la proteína que está dentro de los glóbulos rojos, ya sabéis vosotros que es la hemoglobina, eso hace que la hemoglobina tenga una forma diferente, ¿vale? Y por lo tanto va a provocar la, va a transportar peor el oxígeno, pero no solo eso, a microscopio el glóbulo rojo que tiene ese tipo de hemoglobina tiene forma también diferente, ¿vale? Es la estructura primaria. Vamos a la estructura secundaria, es como se pliega en el espacio la estructura primaria. Y de todas las estructuras tenéis que aprenderos no solo la forma, sino también el tipo de enlaces que la mantiene. En este caso van a ser enlaces débiles y van a ser puentes de hidrógeno. ¿Os acordáis que os dije en la clase anterior que el enlace peptídico era dipolar, porque el oxígeno se quedaba un poco con los electrones y tenía una ligera carga negativa, el oxígeno del CO, y el hidrógeno del NH tenía una ligera carga positiva? Bueno, pues eso va a hacer que se formen puentes de hidrógeno, igual que en el agua, entre los enlaces peptídicos de dos aminoácidos. Y vamos a tener dos tipos de estructuras secundarias, alfa hélice y beta plegada. Acordaros, los enlaces que mantienen la estructura secundaria son puentes de hidrógeno entre los grupos que forman los enlaces peptídicos de dos aminoácidos. Comenzamos con la alfa hélice. La alfa hélice, los enlaces se dan dentro de una misma cadena, ¿vale? Se enrolla, es una hélice que se enrolla, la cadena de la proteína se enrolla hacia la derecha, ¿vale? Y quedan enfrentados, de tal manera que quedan enfrentados los grupos NH, en este caso más porque tiene una distribución asimétrica de la carga, y CO de los enlaces peptídicos entre sí, y se establecen puentes de hidrógeno, lo veis ahí, entre dos que están que están separados entre dos aminoácidos, cada 4 aminoácidos, perdón, se establece ese puente de hidrógeno y eso hace que se pliegue en hélice la cadena. No sé si me entendéis. Entre el grupo NH de un aminoácido y el grupo CO del cuarto siguiente. Se forma un enlace débil, un puente de hidrógeno, y eso hace que se pliegue en hélice. Más características del alfa hélice. Tiene 3,6 aminoácidos por vuelta. Los radicales, acordaros que eran lo que se unía al carbono alfa, que era diferente para cada aminoácido, pues quedan al exterior. ¿Veis que quedan al exterior de la hélice? Y si lo miramos desde arriba la hélice, las bolitas azules serían los radicales. ¿Veis que están al exterior? Más cosas. Esos radicales, daros cuenta que no intervienen en la formación de la estructura secundaria, ¿vale? Están libres y pueden utilizarse, ya veremos después, para formar la estructura terciaria. Y, sin embargo, pueden afectar a la estabilidad o la forma de esa estructura secundaria. Por ejemplo, imaginaros que son muy grandes, pues hace que se deforme un poco la hélice. O imaginaros que tienen carga y esas cargas hacen que se unan o que se separen más. Eso hace que se modifique la hélice. Bueno, y hay un aminoácido
que es la prolina, que también lo va a producir. Cosas. La mayoría de las proteínas no tienen solamente, no están formadas solo por alfa hélice. Tienen regiones en alfa hélice y tienen regiones pues en beta plegada, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay algunas proteínas, entonces cuando expliquéis la alfa hélice, habláis de que hay algunas proteínas que están todas en alfa hélice. Por ejemplo, la alfa queratina, que la tenemos en el pelo, que la tenemos en las uñas, que la tenemos en las plumas, que la tenemos en los cuernos y las pezuñas y la tenemos en la lana, ¿vale? La alfa queratina. Vale. Y luego está la lámina plegada. Aprended a dibujarlo. Yo creo que os di un dibujo en clase para que lo hicieras. Entonces, si os sale, la comentáis y tanto la lámina plegada como la alfa hélice aprendéis a dibujarla, ¿vale? La lámina plegada es una lámina plegada en zigzag y los enlaces se pueden establecer dentro de la misma cadena o de diferentes. Los carbonos alfa, acordaros que eran aquellos donde se unía el radical y el hidrógeno por otro lado, están en los vértices del plegamiento, ¿vale? Ahí tenéis los carbonos alfa. Y los enlaces, los mismos que mantienen al alfa hélice, puentes de hidrógeno entre los grupos CO con carga menos y H más con carga más de los enlaces peptídicos entre los aminoácidos, pero en este caso no va a ser cada 4, sino cuando lo tiene enfrente, si lo tiene enfrente lo hace, de tal manera que se pueden formar muchos enlaces débiles en la lámina plegada, muchos más que en la alfa hélice. Y esta estructura es más fuerte. Se forman muchos enlaces. Ejemplo, bueno, más cosas que tenemos que saber de la lámina plegada. Las cadenas laterales, acordaros, los grupos R diferentes de cada aminoácido se sitúan hacia arriba y hacia abajo del plano. Y dicho, la estructura es más estable. El hélice de colágeno no os la van a pedir en selectividad, con lo cual no os la estudiéis. Tampoco la estudiamos en clase, ¿vale? Y aquí tenéis, porque os pueden salir diferencias una de otra, pues es muy bueno diferenciarlas con estas tablas de doble entrada, porque facilitáis la corrección, si la hacéis bien, claro, y les es más fácil, pero si no, lo podéis redactar, pero siempre cuando os pongan diferencia, ponéis el motivo de la diferencia y ahora explicáis la diferencia de las dos. Por ejemplo, ¿qué tipo de enlaces hay en la alfa hélice? Intramoleculares. Es una sola molécula donde se forman, dentro de ella se forman los enlaces. Mientras que en la lámina plegada puede ser dentro de la misma molécula o diferentes moléculas que se pliegan en lámina. Los tipos de enlaces son los mismos, ¿vale? Son puentes de hidrógeno entre el CO y NH de los enlaces peptídicos, pero en el caso de la alfa hélice se producen cada 4 aminoácidos. Y en el caso de la lámina plegada es lo mismo, pero es entre aminoácidos enfrentados, por lo tanto son mucho más abundantes. La estructura en alfa hélice es una hélice de estrógira con 3,6 aminoácidos por vuelta. La lámina plegada es una lámina en zigzag donde los carbonos alfa están en los extremos. ¿Dónde se sitúan los radicales? En la alfa hélice en el exterior, en la lámina plegada, arriba y abajo de la lámina. La estabilidad, bueno, es alta en la alfa hélice, pero muchísimo más alta en la lámina plegada. Mirad, la alfa hélice hemos dicho que la tienen, por ejemplo, la lana, ¿vale? Pues daros cuenta, si vosotros laváis con agua caliente un jersey de lana, ¿qué os pasa? Pues probablemente se deforme. ¿Por qué? Porque se van a romper. Hay pocos enlaces que mantienen la estructura. Sin embargo, no lo he dicho porque creo que se ha pasado la diapositiva. Un ejemplo de proteínas que solamente tienen lámina plegada es la seda. La seda, sin embargo, no le va a pasar absolutamente nada. Su estructura es más resistente, ¿vale? Ejemplos, alfa queratina de la piel, la alfa hélice, y beta queratina y la fibroína de la seda, la lámina plegada. En cuanto a la estructura terciaria, es cómo se pliega en el espacio la estructura secundaria. Y la van a tener
aquellas proteínas que son muy activas. Normalmente, como dije anteriormente, se combinan zonas en alfa hélice con zonas plegadas en lámina, ¿vale? Normalmente. Y las proteínas con estructura terciaria se clasifican en fibrosas si tienen una estructura terciaria como muy débil y globulares si tienen un aspecto y tienen forma de fibra, ¿vale? Y las globulares tienen un aspecto globular y su estructura terciaria es más compleja y son más activas, ¿vale? Las otras son proteínas que sirven para estructura, la fibrosa. Las globulares sirven más para actividades más dinámicas. Estoy hablando, por ejemplo, de enzimas, de anticuerpos, etcétera, etcétera. De esta estructura terciaria que tenga la proteína deriva su función, porque va a tener un hueco, unas características determinadas para que pueda, por ejemplo, entrar el sustrato o entrar el antígeno si es un anticuerpo. ¿Vale? Y de todas, como os he dicho, tenéis que aprenderos cómo son los enlaces que la mantienen. En el caso de la estructura terciaria, son las cadenas laterales, las R, que ya habíamos visto que quedaban libres en las estructuras secundarias, bien hacia el exterior del alfa hélice o bien hacia arriba o hacia abajo de la beta plegada, entre las que se producen los aminoácidos, que pueden estar muy alejados en la cadena y eso hace que se plieguen y adquieran una forma más o menos irregular, globular. Vamos a ir viendo los enlaces y si os sale en selectividad deberíais de explicarlos y enumerarlos. Los enlaces pueden ser puentes de hidrógeno y puentes de hidrógeno siempre que haya un oxígeno y un hidrógeno se van a dar. Pues entre los grupos peptídicos CO y NH que no hayan intervenido en la estructura secundaria o bien entre aminoácidos que tengan OH, ¿vale? Más cosas. También pueden darse enlaces débiles por atracción eléctrica, electrostática, entre aminoácidos. Acordaros que había aminoácidos que en las cadenas laterales tenían cargas, bien cargas positivas o negativas, y eso podía hacer que se unieran mediante un enlace débil y por lo tanto se plegara la cadena. Se puede dar también interacciones hidrofóbicas. Aquellas cadenas laterales que no les gusta el agua se unen entre sí para protegerse del agua y eso hace que se pliegue la proteína. Interacciones hidrofóbicas. Acordaros que había aminoácidos que eran neutros apolares y que tenían cadenas hidrocarbonadas que no les gustaba el agua. Pues ahí las tenemos que también intervienen en la estructura terciaria. Y luego por último tenemos, eso sí son enlaces covalentes, los puentes disulfuro entre dos tipos de aminoácidos que tienen azufre, la cisteína. Todos estos enlaces son enlaces débiles, a excepción del puente disulfuro, y mantienen la estructura terciaria de las proteínas. Todos estos enlaces débiles que se producen entre las cadenas laterales normalmente se dan entre aminoácidos que están alejados dentro de la estructura primaria, dentro de la cadena polipeptídica, y esto provoca pues ese plegamiento, esa forma especial de la proteína. Bien, vamos a continuación a ver algo, una característica de las proteínas que es muy importante y que ha salido muchas veces en selectividad, que es la desnaturalización, ¿vale? ¿El cambio de pH puede provocar la pérdida de función de las proteínas? Pues sí. ¿Por qué? Porque si cambiamos el pH, cambiamos la carga de algunos aminoácidos. Acordaros que los aminoácidos cogían protones o los soltaban para mantener el pH que no cambiase. Al coger protones, los aminoácidos con carga o soltarlos van a cambiar de carga. Si cambian de carga, ya no van a formar los mismos enlaces por fuerzas electrostáticas y la proteína va a desliarse, va a cambiar su estructura terciaria, va a desnaturalizarse y va a dar lugar a la desnaturalización. Lo veremos más adelante, ¿vale? Pero para que veáis por qué se produce. Bueno, la estructura primaria,
puede alterar la estructura terciaria. Lo hemos visto. Este es el ejemplo que os he puesto antes de la anemia falciforme. Un cambio solo en una base nitrogenada del ADN puede hacer que la hemoglobina normal cambie de forma y ya no sea capaz de transportar el oxígeno. Y va a cambiar también incluso la forma de los rojos. Como dije anteriormente, la estructura de las proteínas, la estructura terciaria, se clasifica según su forma en fibrosas, si forman fibra o hoja, poseen solamente un tipo de estructura secundaria. Acordaros que decíamos que era raro, pero que en este tipo de proteínas o son todas de lámina plegada o son todas de alfa hélice, y tienen una estructura terciaria muy simple, por no decir que prácticamente no la tienen. Son proteínas estructurales. Y las globulares tienen forma más o menos esférica, globular, y poseen varios tipos de estructuras secundarias, alfa hélice, beta plegada, etcétera, etcétera, otras que no hemos visto. Y tienen una actividad mucho más dinámica. Estamos hablando de proteínas que van a ser enzimas, de proteínas que van a ser transportadoras, como la hemoglobina, de proteínas que van a ser de defensa, como las proteínas fibrosas tienen forma de fibra, tienen un solo tipo de estructura secundaria, normalmente son insolubles en agua porque tienen tal forma que tienen muchos aminoácidos que no se pueden esconder dentro y están fuera, y por lo apolares, muchos aminoácidos apolares que no les gusta el agua y por lo tanto normalmente son insolubles en agua, tienen función estructural y ahí nos encontramos pues las que forman parte del tejido conjuntivo, por ejemplo el colágeno, las que forman el pelo, la lana, la seda, las plumas, normalmente dan fuerza y elasticidad y bueno, aprenderos algunos ejemplos, la alfa-queratina, el colágeno y la fibroína. ¿Vale? Las proteínas globulares, como hemos dicho, están plegadas en forma más o menos globular, tienen varios tipos de estructuras secundarias, normalmente, si están disueltas en agua, son solubles en agua, porque las cadenas hidrofóbicas que no les gusta el agua se pliegan y se meten hacia adentro y se protegen del agua. Pero, por ejemplo, imaginaros que estamos dentro de la membrana celular y hay proteínas globulares dentro de la membrana celular y el interior de la membrana celular está formado por bicapas, por la bicapa lipídica, por las colas apolares. Pues en este caso, esas son insolubles en agua porque son hidrófobas en el exterior para encajar perfectamente en la bicapa lipídica de las membranas, ¿vale? Son muy activas, como hemos dicho, y tenemos proteínas transportadoras como la hemoglobina, enzimas o la inmunoglobulina. Y para terminar, vemos la estructura cuaternaria, el halcón milenario del vídeo, que no os lo perdáis, de la estructura de las proteínas, formada por varias piezas, ¿vale? Ahí están. Está formado por varias piezas, varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria es como se unen en el espacio varias proteínas con estructura terciaria. Por ejemplo, la mioglobina es una proteína que transporta oxígeno en el músculo, pero es una subunidad, pero en la sangre se juntan 4 y forman la hemoglobina, ¿vale? La tienen aquellas proteínas que están formadas, como ya hemos dicho, por varias cadenas polipeptídicas. Y cada cadena polipeptídica se llama proteína. Los enlaces en la estructura cuaternaria van a ser los mismos que mantienen la terciaria, pero en este caso entre las cadenas laterales que quedan en el exterior de esa cadena polipeptídica, que no se han involucrado en el plegamiento de la estructura terciaria. Y estamos hablando de puentes disulfuros entre cisteínas, de enlaces débiles por atracción electrostática, por puentes de hidrógeno, por fuerzas hidrofóbicas, ¿vale? Son los mismos entre cadenas laterales, pero de distintas cadenas polipeptídicas. Se enganchan con ese tipo de... La unión de varias unidades hace que sea mucho más efectiva esa proteína. Pueda transportar más rápidamente y con mucha más afinidad lo que tenga que transportar, en este caso de la hemoglobina, el oxígeno. El que se una a una de las cadenas polipeptídicas hace que cambie la conformación de todas y hace que se una el oxígeno mucho más rápidamente. Por eso se tiene ternaria. Bueno, y ya
Pues aquí tenéis algunos ejemplos de proteínas con estructura cuaternaria y lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima clase.